2 años después de llamarla una don nadie, el millonario la vio de nuevo, esta vez con 2 niñas pequeñas que se parecían mucho a él. Alexa Carter estaba frente a las imponentes puertas de cristal de Stewart International por última vez, su corazón golpeando como un tambor dentro de su pecho. Un delgado sobreapretado, con fuerza entre sus dedos. Había ensayado el momento 1000 veces en su mente. Cómo entraría, tranquila y valiente, y le diría a Logan la verdad. Pero nada pudo prepararla para el peso de lo que llevaba consigo. Ni el papel con los resultados de la prueba dentro, ni el miedo a ser rechazada, ni las vidas que crecían dentro de ella, que lo cambiaban todo. El viaje en ascensor hasta el piso superior se sintió interminable, su reflejo observándola en la plata pulida, con los ojos muy abiertos y buscando coraje. Cuando las puertas se abrieron, entró en la oficina donde solían vivir los sueños. Alguna vez había sido un lugar donde creyó que su futuro podría comenzar, donde las noches trabajando junto a Logan se habían convertido lentamente en algo tierno, algo real, o eso había pensado. Logan estaba sentado detrás de un escritorio macizo, papeles en perfecto orden, su traje impecable, ni un cabello fuera de lugar. No levantó la vista al principio, demasiado ocupado con cualquier trato que exigiera su atención. Cuando finalmente la miró a los ojos, su rostro apenas parpadeó. «Alexa, que sea rápido, tengo una llamada en 10 minutos». Ella se tragó el temblor en su voz y le tendió el sobre. «Es importante. Necesito que leas esto». Él lo tomó con leve molestia, lo abrió y escaneó la única hoja interior. Luego lo dejó como si no significara nada. «Se supone que esto significa que...» «Estoy embarazada, Logan. Lo he estado por casi 2 meses», dijo ella, firme a pesar del dolor que se extendía por su pecho como un fuego. «Son tuyos». Por un momento, el silencio cayó como una pesada cortina entre ellos. Su mirada se ensombreció, y algo indescifrable pasó por su expresión antes de que se endureciera en algo frío. «¿Crees que esto cambia algo?», preguntó, con voz cortante. «Tengo una vida que construir, una compañía que dirigir. Fuiste una distracción. ¿Y ahora quieres atarme con esto?» «Son tus hijos», repitió ella, con la voz más baja ahora. «Pensé que merecías saberlo». Se levantó bruscamente, empujando su silla hacia atrás. «Eres una don nadie, Alexa. Y ahora esperas que tire todo por la borda por un error. Necesitas irte. No vuelvas. No me contactes de nuevo». Sus dedos se curvaron con fuerza, sus uñas clavándose en su palma. Pero ella no lloró. Simplemente asintió una vez y se dio la vuelta para irse, con la dignidad apenas intacta. Esa noche, empacó su pequeño apartamento, dejó su trabajo y desapareció. No hubo una escena dramática, ni un último adiós, ni llamadas. Solo silencio. Huyó a donde nadie la buscaría, lejos de Nueva York, lejos del hombre que la veía solo como un obstáculo a eliminar. Y en ese pequeño y tranquilo pueblo, reconstruyó su vida desde el polvo. Cuando nacieron las gemelas, Alexa lloró sola, pero no de tristeza. La primera vez que abrazó a ambas niñas, rubias y de ojos azules, como el hombre que no quería saber nada de ellas, sintió una fuerza que nunca supo que tenía. Las llamó Lily y Lena. Nunca llamó a Logan, ni cuando dieron sus primeros pasos, ni cuando dijeron sus primeras palabras, ni siquiera cuando preguntaron, ¿por qué no tenemos un papá? Ella construyó una vida llena de cuentos, abrazos y juguetes de segunda mano.
Trabajaba de la mañana a la noche en un acogedor café, rodeada del olor a canela y el tranquilo caos de la maternidad. Y aunque las noches eran largas y la soledad profunda, Alexa nunca se arrepintió de haberse marchado, porque en los rostros de sus hijas veía un propósito, veía amor, veía todo lo que Logan había tirado, y así avanzó, un pequeño paso a la vez, hasta que llegó el día, inesperado y cruel en su momento, en que el pasado que había enterrado regresó a su vida. Pero en ese primer día, en esa oficina llena de cristal y acero, cuando Logan dijo que ella no era nada, no tenía idea de que lo estaba perdiendo todo. Habían pasado 2 años desde que Alexa Carter se había alejado del mundo de acero frío de Logan Stewart, y en ese tiempo, su vida se había transformado en algo a la vez desafiante y profundamente satisfactorio. Ahora vivía en un tranquilo pueblo de Vermont, al que no le importaba quién solía ser o a quién había amado. Era un lugar sin rascacielos, sin conferencias de prensa y sin hombres con trajes de $1,000, dando órdenes detrás de paredes de cristal. Era un pueblo con niños montando en bicicleta por aceras bordeadas de arces, donde todos sabían tu nombre y tu historia no necesitaba ser susurrada. Alexa había encontrado paz en el ritmo lento de esta nueva vida, incluso si esa paz venía con agotamiento, noches largas e interminable responsabilidad. Había logrado alquilar una modesta casa de 2 dormitorios, con suelos que crujían, pintura desconchada y un jardín que, de alguna manera, florecía salvajemente a pesar de su falta de habilidad. Las gemelas, Lily y Lena, llenaban cada rincón con risas, juguetes y la rabieta ocasional. Eran 2 pequeños huracanes de luz, con rizos rubios rebotando mientras se perseguían de una habitación a otra. Aunque idénticas en apariencia, tenían personalidades completamente diferentes. Lily era dulce y reflexiva, mientras que Lena era audaz y feroz, a menudo liderando la carga en algún plan travieso. Alexa a menudo las observaba con asombro, tratando de conciliar cómo ella, una mujer que una vez se había sentido tan pequeña y despreciada, había creado algo tan perfecto. Pero la maternidad no era romántica todos los días. Algunas mañanas comenzaban con lágrimas, derrames de leche y zapatos que desaparecían misteriosamente justo cuando necesitaban irse. Algunas noches terminaban con Alexa desplomándose en el sofá, aún con su ropa de trabajo, sin saber cómo se las arreglaría para hacerlo todo de nuevo al día siguiente. Y sin embargo, incluso en sus momentos de mayor agotamiento, nunca miró hacia atrás. Su café, The Honey and Hearth, había comenzado como una idea desesperada, nacida de una mezcla de necesidad y esperanza. Había tomado una pequeña panadería abandonada cerca de la plaza del pueblo y pasó largas noches volviendo a pintar, arreglando hornos y probando recetas hasta que sus dedos estaban ampollados y sus pies adoloridos. Al principio, el negocio fue lento, pero su calidez, su talento para hornear y su encanto natural se ganaron lentamente a los lugareños. Ahora era el tipo de lugar donde la gente se demoraba tomando café, donde los niños jugaban en la alfombra del rincón de lectura y donde el olor a cinnamon rolls atraía a la gente desde la calle. A pesar de las pequeñas victorias, Alexa todavía llevaba las cicatrices invisibles de su pasado. Nunca habló de Logan con nadie en el pueblo. La gente asumía que el padre de las niñas se había ido o no estaba interesado, y ella nunca los corrigió. A veces se miraba en el espejo y veía a una mujer que parecía más fuerte de lo que se sentía,
una mujer que había sido abandonada, pero se negaba a romperse. El único momento en que el nombre de Logan aparecía era en la mente de Alexa, generalmente tarde por la noche, cuando la casa estaba tranquila y las niñas dormían. Se acostaba y recordaba sus ojos, su voz, la forma en que la había mirado como si fuera temporal. Y luego se daba la vuelta y se recordaba a sí misma que el hombre que la había despedido también había perdido la oportunidad de conocer las dos mayores alegrías que la vida le había dado. Aún así, las preguntas persistían, especialmente de Lily, que recientemente había comenzado a preguntar sobre su padre con más frecuencia. ¿Por qué no tenemos un papá como Ava?, preguntó una tarde, con sus pequeños dedos envueltos alrededor de la muñeca de Alexa mientras leían un libro ilustrado sobre familias. Alexa sintió la pregunta como un puñetazo en el pecho. No sabía cómo explicar el abandono a una niña, así que dijo suavemente: «Algunos papás no se quedan, pero ¿sabes qué? Algunas mamás son lo suficientemente fuertes para amar el doble». Lily aceptó la respuesta entonces, pero Alexa sabía que las preguntas seguirían llegando. Ella no sabía que el destino ya estaba en movimiento, que al otro lado del país, Logan Stewart estaba a punto de firmar un acuerdo de inversión inmobiliaria en la zona rural de Vermont, que su avión estaba reservado, que volvería a entrar en su mundo muy pronto, esta vez no como un amante, ni siquiera como un enemigo, sino como un extraño que no tenía idea de lo que estaba a punto de encontrar. Y mientras el viento susurraba a través de los arces fuera de su café, Alexa no tenía ni idea de que la vida que tanto había luchado por reconstruir estaba a punto de temblar de nuevo. Pero esta vez, ella no era la misma chica de la que se había alejado. Esta vez, era una madre, una luchadora, y no tenía miedo. Logan Stewart nunca había pensado en Vermont como algo más que un punto en un mapa, una parte pequeña e insignificante de un trato que apenas miró al firmar la inversión. El pueblo había sido elegido por su equipo, por su ubicación, el potencial para un desarrollo de resort de lujo y su terreno subdesarrollado. No tenía intención de visitarlo personalmente, pero un conflicto de programación de última hora lo había enviado a él en lugar de a su ejecutivo junior. Abordó el vuelo por obligación, sin saber que la decisión sacudiría los cimientos de todo lo que creía saber. Cuando Logan llegó, el pueblo era tan poco notable como había esperado. Tranquilo, lento, rodeado de árboles en flor temprana y calles que parecían intactas por el tiempo. Pero algo en el aire lo inquietó. Tal vez era el silencio después de años de ruido de la ciudad. Tal vez era la forma en que el viento llevaba el aroma a pino y pan recién hecho mientras caminaba por una pequeña franja de negocios locales. Se suponía que era solo una visita al sitio, un recorrido rápido con agentes locales, unas pocas firmas, y luego de regreso a Manhattan. Pero cuando pasó por el café en la calle principal, se detuvo. No había nada extraordinario en el edificio. Tenía hiedra trepando por el revestimiento de madera y un letrero de pizarra afuera que decía: «Pan caliente, corazones abiertos». Logan no tenía hambre, pero algo, curiosidad, destino, instinto, lo empujó hacia la puerta. La campana sobre ella sonó cuando él entró, y fue entonces cuando su mundo cambió. Dos niñas pequeñas estaban sentadas cerca de la ventana, encaramadas en un banco con libros abiertos frente a ellas y migas de magdalenas esparcidas sobre la mesa. Se reían de algo, perdidas en su propio mundo. Levantaron la vista cuando él entró. Dos caras,
imágenes especulares. 2 pares de ojos azul océano que lo penetraron de una manera que nada lo había hecho en años. Su corazón se paralizó. Rizos rubios, piel de porcelana, la forma en que una de ellas inclinaba la cabeza. Era como ver fantasmas de una vida que nunca había vivido. Se quedó paralizado, incapaz de moverse, apenas capaz de respirar. Y entonces escuchó una voz, una que no había escuchado en más de 2 años. ¿Puedo ayudarle? Las palabras eran sencillas, pero cuando Logan se giró y vio a Alexa de pie detrás del mostrador, algo dentro de él se hizo añicos. Estaba mayor, con un aspecto más fuerte, con una calma en su rostro que no había estado allí antes. Ella no se inmutó cuando lo vio, pero él pudo verlo en sus ojos. Reconocimiento, sorpresa, dolor, y luego una pared. Una pared alta e inquebrantable. Trató de encontrar algo que decir, algo que no sonara absurdo en ese momento, pero ninguna línea ensayada podría prepararlo para estar frente a la mujer a la que una vez había dicho que no era nada, solo para verla ahora rodeada de todo lo que él había perdido sin saberlo. Yo no esperaba. Él comenzó, pero ella simplemente asintió y dijo, «Tenemos café y pasteles frescos. Es bienvenido a sentarse». Estaba claro que ella no se lo iba a poner fácil. Tampoco debería hacerlo. Se sentó cerca de la ventana y observó a las niñas. Habían vuelto a sus libros, pero seguían mirándolo, como hacen los niños cuando intentan ubicar a un extraño que les resulta extrañamente familiar. Alexa trajo una taza de café y la puso frente a él, sin decir una palabra. Por un momento, él simplemente se sentó allí, tratando de dar sentido a la tormenta dentro de él. No necesitaba preguntar. Él lo sabía. Cada centímetro de él lo sabía. Eran suyas, pero también sabía que no tenía derecho a decirlo. Todavía no. Mientras se sentaba observando la vida que había crecido sin él, una aplastante comprensión comenzó a instalarse en sus huesos. El hombre que una vez se había marchado porque creía que tenía demasiado que perder, en verdad, ya había perdido lo más importante. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, esa don nadie que había despreciado ahora se veía más completa, más viva, más real que cualquier cosa en su estéril y perfecto mundo de Manhattan. Él había venido por un trato de tierras, pero se había topado con los restos de sus propias decisiones. Y las niñas, sus hijas, se estaban riendo, como si a la vida no le hubiera faltado nada en absoluto. Logan regresó a la mañana siguiente antes de que el café abriera, de pie en la acera, mientras el sol comenzaba a salir, inseguro de si sería bienvenido o rechazado. El cielo se teñía de rosa suave y naranja, y por un breve momento le recordó a los años antes de que la ambición lo endureciera. Había pasado la mayor parte de la noche despierto en una habitación de hotel que se sentía demasiado limpia, demasiado tranquila, atormentado por el recuerdo de 2 pares de ojos idénticos mirándolo directamente. No sabía qué había esperado cuando llegó al pueblo, pero no era esto. No era Alexa. Y ciertamente no era el repentino conocimiento aplastante de que tenía hijas, niñas reales, que respiraban y reían y que no sabían su nombre. Cuando Alexa finalmente llegó con las niñas abrigadas en sus chaquetas, las gemelas corrieron hacia la puerta del café con excitación infantil. Logan se quedó quieto, casi temeroso de hablar. Alexa lo vio, se detuvo, y hubo un destello en sus ojos, incomodidad, tal vez resentimiento,
O tal vez era solo agotamiento. Ella no dijo nada mientras abría la puerta y dejaba entrar a las niñas. Ellas no parecieron notarlo, o tal vez sí, pero eran demasiado jóvenes para entender por qué él las miraba siempre, con una mezcla de asombro y angustia. «No esperaba que volvieras», dijo Alexa finalmente, con la voz baja y sin emoción, mientras giraba el cartel de la puerta a abrir pronto. Ella no lo invitó a entrar. «Yo tampoco lo esperaba», respondió Logan, observándola con atención. «Ni siquiera sabía que estabas aquí. No sabía nada de esto». «Eso es porque no querías saber», replicó ella, con los ojos fijos en los suyos, firmes y penetrantes. «Lo dejaste muy claro». Él no discutió. No se defendió. ¿Qué excusa podría borrar el momento en que le dijo que no era nada? ¿Qué disculpa podría reescribir el día en que eligió el poder sobre el amor, la carrera sobre la responsabilidad? Logan no estaba acostumbrado a sentirse impotente, pero de pie frente a Alexa ahora, nunca se había sentido más expuesto. Cada palabra pulida que usaba en las salas de juntas caía aquí sin efecto. Nada en su mundo lo había preparado para este tipo de ajuste de cuentas. «¿Están bien?», preguntó, tragando saliva contra la sequedad de su garganta. «¿Están felices?», respondió Alexa simplemente. «Son amadas. Eso es más que suficiente». «¿Saben ellas sobre mí?», ella negó con la cabeza. «Saben que nacieron en el amor. Saben que tienen una madre que daría la vida por ellas. Eso es todo lo que necesitan saber». Él bajó la mirada, asintiendo lentamente, incapaz de levantar los ojos. Había una pesadez en su pecho que no había sentido en años, ni cuando cerró un trato de $1,000 millones, ni siquiera cuando su padre murió. Esto era diferente. Esto era arrepentimiento, crudo e implacable. «Quiero arreglar las cosas», dijo suavemente, inseguro de si las palabras siquiera tenían algún peso. Alexa se dio la vuelta, abriendo la entrada lateral y haciéndole un gesto para que la siguiera a la cocina. El aroma a canela horneada y granos de café llenó el aire, y Logan se sintió como un intruso en un espacio sagrado. Ella no lo miró mientras comenzaba a preparar bandejas. «No puedes simplemente aparecer y arreglar las cosas, Logan. La vida no es una empresa que puedas reestructurar. Esto no es una adquisición hostil donde encantas a los accionistas y todo se reinicia. Te fuiste. Me borraste como si fuera un error. Y ahora esperas que simplemente... ¿Qué? ¿Te deje entrar? No», dijo rápidamente. «No espero nada. Yo solo quiero estar cerca. Quiero conocerlas. Quiero conocerte. De nuevo». Alexa finalmente lo miró a los ojos, con la mirada fría pero clara. «Quieres eso ahora porque las viste, porque se parecen a ti, porque algo dentro de ti se rompió cuando te diste cuenta de que te perdiste algo hermoso. Pero yo he estado aquí todos los días. Estuve aquí cuando tuvieron fiebre, cuando lloraron durante horas, cuando no sabía cómo iba a pagar los pañales. Estuve aquí cuando una de ellas se cortó la frente y necesitó puntos. Vi todos esos primeras veces sin nadie a mi lado. Y ahora crees que puedes simplemente deslizarte en la imagen. No creo merecerlo», admitió Logan, con voz baja. «Pero te pido que me des una oportunidad de ser parte de sus vidas. Incluso si es desde la distancia. Incluso si tengo que ganármelo, un día a la vez». Alexa no respondió de inmediato. Ella lo miró como si estuviera tratando de ver si el hombre frente a ella era el mismo hombre que una vez la miró a los ojos y le dijo que no significaba nada. Tal vez lo era,
O tal vez 2 años lo habían cambiado. O tal vez el shock de ver a las hijas que nunca supo que tenía lo había resquebrajado de una manera que ninguna pérdida en una sala de juntas podría haberlo hecho. «Puedes sentarte al frente», dijo finalmente. «Ellas no necesitan saber nada todavía, pero no te impediré que compres café». Logan asintió, aceptando el pequeño paso que ella le dio, sabiendo que sería un largo camino antes de ganarse algo más. Se sentó en una mesa junto a la ventana, mientras el café se llenaba lentamente de clientes, escuchando a las gemelas reír detrás del mostrador, observando a Alexa moverse a través de su día con la fuerza de una mujer que había cargado mucho más de lo que le correspondía. Y por primera vez en su vida, Logan no se sintió como un líder, un director ejecutivo o un hombre en control. Se sintió como alguien desesperado por reconstruir lo que una vez había desechado tan descuidadamente. Logan se convirtió en un elemento fijo en el café durante las semanas siguientes, apareciendo en silencio todas las mañanas antes de que se formara la fila, tomando siempre el mismo asiento junto a la ventana, desde donde podía ver a las niñas mientras jugaban, coloreaban o ayudaban a Alexa a limpiar las mesas con la seriedad torpe que solo los niños pequeños podían manejar. Nunca pidió hablar con ellas directamente, nunca se extralimitó, nunca les dijo quién era. Entendió que su sola presencia era un riesgo que ella permitía por cautela, no por confianza. Era un espacio frágil, y él lo trató como cristal. Todos los días, Alexa lo observaba, esperando ver el momento en que desaparecería de nuevo, cuando la realidad de esta nueva vida ya no fuera conveniente para un hombre como él. Pero ese momento no llegó. Regresó día tras día. No era el mismo de hacía 2 años. Ya no caminaba como si el mundo le debiera algo. Parecía cansado, como alguien que había pasado demasiado tiempo fingiendo que lo tenía todo solo, para descubrir que no tenía nada que realmente importara. Alexa comenzó a notar pequeñas cosas. Empezó a traer libros para las niñas, libros ilustrados y de lectura temprana cuidadosamente elegidos. Nunca los entregaba, simplemente los dejaba con su pedido de café. Ella se encontraba leyéndolos por la noche con las niñas, escuchando sus voces excitadas mientras pasaban las páginas, sin saber quién los había elegido. Una vez dejó un par de gorros de punto, con pequeñas flores bordadas en sus colores favoritos, después de notar que temblaban en una mañana fría. En otra ocasión, dejó un sobre de donación dirigido al preescolar local, con la matrícula totalmente pagada durante el año. Nunca mencionó nada de eso. Nunca pidió las gracias. Pero se hizo cada vez más difícil para Alexa ignorar la realidad frente a ella, que él estaba intentando a la única manera que sabía. Ella había estado tan segura de quién era él cuando se fue de su lado, pero el hombre que se sentaba en silencio, bebiendo café todas las mañanas, parecía diferente, más humano, más roto, más real. Una noche, después de cerrar, Alexa se sentó afuera en los escalones traseros del café, las estrellas justo comenzando a aparecer en el cielo tranquilo. Logan todavía estaba allí, limpiando las mesas sin que ella se lo pidiera, con las mangas remangadas, sin teléfono en la mano, sin llamadas de negocios esperando. Solo silencio entre ellos y el sonido distante de las ranas del bosque cercano. «Solía soñar con este lugar», dijo en voz baja, dejando el último trapo y tomando asiento a su lado en el escalón. No el café, solo, paz, quietud. No sabía en cuánto ruido estaba viviendo hasta que lo dejé atrás. Alexa no respondió de inmediato. Ella miró hacia adelante,
con las manos envueltas alrededor de su taza. ¿Por qué me dijiste esas cosas ese día? Él cerró los ojos por un largo momento. Porque tenía miedo. Porque había construido toda mi vida alrededor de la idea de que el amor te hacía débil, que las relaciones eran distracciones, pasivos. Mi padre me crió para creer que cualquier cosa que no te hiciera más rico te hacía vulnerable. Y le creí. Hasta el segundo en que las vi, sentadas en esa ventana, y me di cuenta de lo que había tirado. La mandíbula de Alexa se tensó. Pasé por un infierno, Logan. Estaba sola, estaba asustada, no tenía a nadie, y todo lo que seguía escuchando en mi cabeza era tu voz. Tu don nadie, lo sé, dijo él, con la voz baja y destrozada. Y escucho esa frase todos los días ahora, pero no es tu voz, es la mía. No solo te dejé a ti, las dejé a ellas. Me he perdido cada parte de sus vidas, y nunca recuperaré esos años. Ella se giró para mirarlo. Él no le devolvió la mirada. Solo miraba sus manos como si fueran culpables de más de lo que podían sostener. Ella vio el peso en sus hombros, las líneas en su rostro, que no habían estado allí antes. Algo dentro de ella cambió. No perdón, todavía no, pero reconocimiento, de dolor, de sinceridad. Están haciendo preguntas, dijo finalmente. Sobre su papá. No puedo seguir contándoles cuentos de hadas para siempre. Logan levantó la vista, la esperanza parpadeando en sus ojos como una cerilla luchando por mantenerse encendida. ¿Puedo estar allí cuando se lo digas? Alexa dudó. Este era el momento en que todo cambiaba. La puerta que ella había mantenido tan firmemente cerrada se estaba abriendo, y con ella venía el miedo, no solo de dejarlo entrar, sino de lo que podría significar si se quedaba. Pero pensó en las niñas, en cómo le sonreían sin saber por qué, en cómo se merecían la verdad, y tal vez, solo tal vez, algo más. Ya veremos, dijo, pero si vas en serio en estar en sus vidas, tendrás que demostrarlo. No una vez. Todos los días. Logan asintió. Lo haré. Las estrellas sobre ellos eran brillantes ahora, y el aire olía a tierra y azúcar. Por primera vez en 2 años, se sentaron juntos en un silencio que no estaba lleno de dolor, sino de posibilidad. El camino por delante todavía era largo, todavía incierto, pero por primera vez caminaban hacia él, no separados, sino lenta, cuidadosamente, lado a lado. El día que Alexa finalmente les dijo a las niñas. La verdad sobre su padre comenzó como cualquier otro, con el suave tintineo de los cuencos en la cocina y el olor a canela y tostadas flotando por la casita. Las gemelas, todavía vestidas con sus pijamas a juego, cubiertos de girasoles de dibujos animados, se sentaron a la mesa balanceando los pies y cantando suavemente entre bocados de desayuno. Afuera, el mundo se estaba calentando con la primavera, y el jardín que Alexa una vez pensó que no podría cultivar había comenzado a florecer de nuevo, terco y hermoso, como todo lo que había construido a partir de la ruina. Pero dentro de su pecho se estaba gestando una tormenta, y había llegado el momento de abrir la puerta a la parte de su historia de la que había tratado de protegerlas durante tanto tiempo. Se arrodilló junto a ellas, quitando las migas de la barbilla de Lily, mientras Lena se inclinaba hacia adelante para apoyar la cabeza en el hombro de su madre. Por un largo momento, simplemente las abrazó, respirándolas, sabiendo que después de hoy, algo cambiaría. No de mala manera, sino un cambio sin embargo. Habría preguntas, emociones, un cambio en su pequeño mundo.
pero tal vez estaban listas. Y tal vez, en el fondo, ella también lo estaba. «Niñas», dijo suavemente, alisando sus rizos dorados, «quiero hablarles de algo importante». Su charla se aquietó al instante, y dos pares de ojos azules brillantes se volvieron hacia ella, curiosos pero sin miedo. Confiaban en ella por completo, y esa confianza hacía que el corazón de Alexa doliera de la mejor y peor manera. «Ya han preguntado antes por su papá», comenzó, con la voz firme pero suave. «Y sé que les he contado pequeñas historias. Les dije que vivía lejos, les dije que estaba ocupado. Pero esa no era toda la verdad. Creo que están listas para escuchar más». Lina se enderezó. «¿Tenemos un papá?» Alexa asintió lentamente. «Sí, lo tienen. Su nombre es Logan». «¿Como el hombre del lugar de café?», preguntó Lily, su voz de repente brillante con la comprensión, y Alexa se quedó sin aliento. No había esperado que la conexión llegara tan rápido, pero por supuesto que llegó. Las niñas siempre veían más de lo que los adultos les daban crédito. «Sí», dijo. «Ese hombre, él es su padre». La habitación se quedó en silencio. Las niñas se miraron, luego de vuelta a ella, con los ojos muy abiertos pero no asustados. «Pero, ¿por qué no lo sabíamos?», susurró Lina. «Porque cuando las tuve, él no estaba listo para ser papá», dijo Alexa con cuidado, eligiendo cada palabra como si pudiera romper el cristal. «Cometió un error, uno grande. Se fue de nuestro lado. Pero ahora está tratando de arreglarlo. Quiere conocerlas. Solo si ustedes quieren». Las niñas se miraron de nuevo. Una conversación silenciosa pasando entre ellas, como solo las gemelas podían manejar. Entonces Lily preguntó, «¿Él nos ama?» La garganta de Alexa se apretó. «Creo que está aprendiendo a hacerlo. Y sé que lo está intentando mucho, mucho». Las niñas no lloraron. No pidieron verlo de inmediato. Simplemente asintieron, y Alexa sintió que algo cambiaba. Una pieza de su historia compartida, ya no oculta, ya no temida. Ella no sabía lo que vendría después, pero sabía que este era el primer paso hacia la curación. Más tarde esa tarde, Alexa llamó a Logan y le pidió que viniera a la casa después de que cerrara el café. Cuando él llegó, recién afeitado y claramente nervioso, se quedó parado en el porche por un momento antes de llamar, como si le diera tiempo para cambiar de opinión. Pero no lo hizo. Ella abrió la puerta y se hizo a un lado, dejándolo entrar en el espacio que nunca había sido suyo, pero que siempre había pertenecido a las hijas que no sabía que tenía. Lily y Lena estaban en el suelo de la sala de estar, coloreando con sus animales de peluche a su lado. Cuando lo vieron, se quedaron paralizadas. Logan se quedó torpemente cerca de la entrada, con los ojos suaves, inciertos, esperanzados. «Hola», dijo, con voz tranquila. Lo miraron por un momento. Luego Lily se levantó y se acercó, pequeña y firme. «¿Eres realmente nuestro papá?» Logan se arrodilló, con los ojos a su nivel. «Sí, lo soy. No sabía de ustedes cuando nacieron, y cuando me enteré, no hice lo correcto. Tuve miedo. Me equivoqué. Pero quiero conocerlas, si me dejan». Lena se acercó para pararse junto a su hermana, sosteniendo su mano. «¿Te gustan los unicornios?», preguntó ella seriamente. Logan parpadeó. Luego sonrió. Una sonrisa real, sin reservas, que Alexa no había visto en años. «Creo que podría aprender a hacerlo». Eso fue suficiente para ellas. No lo abrazaron todavía.
No le pidieron que se quedara para siempre, pero se sentaron y le permitieron colorear con ellas. Así, con la simplicidad que solo los niños poseen, se abrió una puerta. Alexa observaba desde la cocina, sus manos temblando ligeramente mientras agarraba el borde del mostrador. Vio a Logan dibujar formas cuidadosas junto a sus hijas, reír cuando Lena lo corregía, asentir mientras Lily explicaba su mundo imaginario. Y en ese momento, se dio cuenta de algo que no se había atrevido a creer hasta ahora. Este no era el mismo hombre que se había ido de su vida. Este era otra persona, alguien intentando, fallando, intentando de nuevo. Alguien que lo había perdido todo y ahora entendía lo que significaba luchar por ello. Se giró hacia la estufa, parpadeando con fuerza contra las lágrimas. Había un largo camino por delante, pero por primera vez sintió que podrían caminarlo juntos. No por obligación, no por culpa, sino por algo más profundo: esperanza. Logan nunca había entendido cómo el tiempo podía moverse tanto rápida como dolorosamente lento hasta las semanas siguientes a esa primera visita a la casa de Alexa. Cada momento con sus hijas se sentía como un tesoro robado. Sin embargo, cada noche que regresaba a una habitación de hotel llena de silencio, le recordaba cuánto de sus vidas se había perdido. Era un ritmo agridulce, mañanas en el café con miradas cautelosas, tardes en el parque donde se sentaba tranquilamente en un banco mientras las niñas jugaban, y noches en las que regresaba solo, preguntándose cómo ganarse lo que una vez había sido libremente suyo para atesorar. Alexa seguía siendo protectora, no fría, pero distante en formas que él entendía. Lo dejaba acercarse a las niñas, le permitía existir en su órbita, pero sus propios límites estaban tallados en piedra. No era cruel, ni una sola vez usó su pasado en su contra, pero había una cautela tranquila e inconfundible en sus ojos cada vez que él se sentía demasiado cómodo, y él lo respetó, porque en el fondo sabía que la curación no se trataba solo de aparecer ahora. Se trataba de demostrar que no iba a desaparecer cuando las cosas se pusieran difíciles de nuevo. Las niñas, por otro lado, se adaptaron de la manera en que solo los niños pueden. Lily comenzó a hacerle preguntas, no solo pequeñas, sino preguntas reales y curiosas sobre dónde vivía y qué le gustaba y por qué tenía zapatos extraños. Lena, aunque más audaz, no hablaba tanto. Simplemente lo observaba como un rompecabezas que intentaba resolver. Una tarde en el parque, se sentó junto a él en el banco, sosteniendo una caja de jugo, y después de varios minutos de silencio, preguntó: ¿Por qué no viniste cuando éramos bebés? La pregunta penetró más profundamente de lo que ella podría haber sabido. Él miró sus pequeños dedos agarrando la bebida, los ojos azules que lo miraban con inocente confusión, y le dijo la verdad. No toda la verdad, pero lo suficiente. Porque tuve miedo, dijo, y pensé que estaba demasiado ocupado siendo importante, pero entonces no sabía lo que realmente importa, y siempre lamentaré haberme perdido tanto. Ella no respondió, pero se acercó más y apoyó la cabeza en su brazo, y por un momento se sintió perdonado de una manera que no se había ganado, pero que nunca daría por sentada. Mientras tanto, Alexa observaba todo desde una distancia que no sabía cómo cerrar. Había pasado tanto tiempo preparándose contra la decepción que la tranquila presencia de Logan, una versión de él que no reconocía pero no podía negar, la desequilibró. Nunca presionó, nunca discutió, nunca hizo grandes gestos.
En cambio, aprendió sus rutinas. Ayudó a arreglar el estante roto en el almacén del café sin que se lo pidieran. Se fue temprano los días que ella parecía cansada. Apareció en la venta de pasteles de la escuela y no le importó cuando le cayó glaseado en el traje. Lenta, dolorosa, constantemente, comenzó a coserse a la vida que una vez había destrozado. Un viernes por la noche lluviosa, mientras el café cerraba temprano debido a una tormenta, la luz parpadeó y finalmente se apagó. Alexa suspiró, encendiendo algunas velas de emergencia y recogiendo las chaquetas de las niñas. Logan todavía estaba allí, ofreciéndose a ayudar a cerrar. En lugar de irse corriendo, se quedó y se movió por el café oscuro con manos experimentadas, apilando sillas y secando platos en silencio. Las niñas se reían mientras jugaban con sombras en la pared, y la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. En un momento, Alexa se quedó cerca de la puerta, observándolo a la luz de las velas. Se reía suavemente con las niñas. Llevaba un delantal cubierto de flores. Las mangas remangadas hasta los codos. Se veía completamente fuera de lugar, y sin embargo, de alguna manera, como si perteneciera. Algo en su pecho cambió. No un colapso dramático, solo una liberación tranquila de aliento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo durante años. Más tarde esa noche, después de acompañarlas al coche, Logan se detuvo. Las niñas estaban abrochadas y medio dormidas, arrulladas por la tormenta y el calor del calefactor. Alexa cerró la puerta suavemente y se giró para encontrarlo, observándola con la misma expresión tranquila y firme que había usado todos los días desde que regresó. «Has construido algo hermoso», dijo, «con ellas, con este lugar, con tu vida. Estoy asombrado de ello». Ella no sabía qué decir. Lo miró a él, este hombre que una vez la descartó con una frase, ahora parado bajo la lluvia, empapado y honesto de una manera que nunca imaginó posible. «No espero que me perdones», continuó, «pero espero que, algún día, me creas cuando te diga que te veo ahora. Toda tú, todo lo que me perdí, y no me voy a ir a ninguna parte». Por primera vez, Alexa no desvió la mirada. Asintió lentamente, no como una promesa, sino como un reconocimiento de una verdad que ninguno de los dos podía ignorar por más tiempo. Algo había cambiado. No todo. Todavía no. Pero la tormenta estaba comenzando a pasar, y en su lugar, algo más suave había comenzado a echar raíces. Posibilidad. La mañana del 5º cumpleaños de las niñas amaneció con una luz dorada que se derramaba a través de las cortinas, cálida y suave, pintando las paredes en tonos de miel. La casa estaba tranquila, pero con el tipo de tranquilidad que contenía anticipación, una quietud que vibraba justo debajo de la superficie. Alexa se había levantado antes del amanecer, moviéndose por la cocina con gracia practicada, atando globos de colores pastel a las sillas y dejando enfriar la última tanda de cupcakes. El aroma a vainilla y fresas llenaba el aire, y afuera, el patio trasero ya estaba decorado con guirnaldas de papel cortadas a mano y una pancarta brillante que decía: «Feliz cumpleaños, Lily y Lena», en remolinos de purpurina y amor. No era extravagante, no estaba pulido ni con catering, pero era perfecto. Ella se movía lentamente, no porque estuviera cansada, sino porque cada movimiento se sentía sagrado. Este día, esta celebración,
significaba más que los hitos habituales del crecimiento. Era un momento que una vez había temido enfrentar completamente sola. Y sin embargo, este año, había alguien más. Alguien que nunca había esperado que volviera a ser parte de su historia y que se había vuelto imposible de negar. Logan había llegado temprano, vestido con un suéter azul suave y jeans, llevando una piñata casera con forma de unicornio que se veía encantadoramente torcida. La había construido él mismo, quedándose despierto toda la noche en su habitación de hotel, cortando papel, pegando y volviendo a empezar 2 veces hasta que no se desmoronó. Cuando entró y vio a las gemelas corriendo por las escaleras con el pelo salvaje de la mañana y pijamas a juego, todo su cuerpo se iluminó como un hombre que acababa de entrar en el calor del sol después de años en el frío. Lily chilló de alegría y se arrojó a sus brazos sin dudar, y Lena la siguió, más tranquila, pero no menos ansiosa, presionando su mejilla contra su pecho, como si lo hubiera estado haciendo siempre. Alexa observaba desde el pasillo, con una taza de café en la mano y algo indescriptible floreciendo en su pecho. No tenía palabras para lo que veía en el rostro de Logan mientras abrazaba a las niñas. Asombro, amor, dolor por el tiempo perdido, gratitud por lo que aún era posible, y algo más, algo que no se había atrevido a creer antes: estabilidad. Durante todo el día, la casa se llenó de vecinos, amigos del preescolar, algunos compañeros de trabajo del café. Hubo coronas caseras y pintura de caras, burbujas a la deriva en el aire y ráfagas de risa resonando por el patio. Logan no se separó del lado de las niñas ni por un segundo. Las ayudó a desenvolver sus regalos, las levantó sobre sus hombros para que pudieran alcanzar la piñata. Incluso se unió a ellas para las sillas musicales cuando otro padre se retiró. No le importaba que se viera ridículo. No le importaba que los otros padres lo estuvieran mirando con curiosidad. Para Logan, nada más existía fuera de la alegría en los ojos de sus hijas. Más tarde, cuando el pastel fue cortado y la mitad de los invitados se habían ido, las niñas se acurrucaron bajo el árbol en el patio trasero, pegajosas de glaseado y demasiado cansadas para hablar. Alexa y Logan estaban cerca, bebiendo limonada y observándolas deslizarse hacia el sueño en la hierba. Se sintió como si el aire se hubiera suavizado a su alrededor, como si los años entre el pasado y el presente se estuvieran desvaneciendo en algo menos agudo. Ella me dijo hoy que soy su papá real ahora, dijo Logan en voz baja, con los ojos fijos en Lena. No solo el hombre del café. Su voz se quebró al final, cruda de incredulidad y asombro. Alexa no respondió de inmediato. Estaba pensando en todas las noches que había llorado en su almohada, creyendo que sus hijas crecerían sin saber lo que significaba ser amadas por un padre. Y ahora, aquí estaba él, no perfecto, no pulido, pero presente en todos los sentidos que importaban. Ella se giró hacia él y dijo suavemente: «Te has convertido en alguien en quien habría confiado si te hubiera conocido por primera vez hoy». Él la miró entonces, no con desesperación, sino con una ternura firme y profunda que hizo que su estómago se retorciera de la manera más inesperada. «Ojalá hubiera sido él en aquel entonces», dijo. «Tal vez», dijo ella, «pero entonces no habríamos llegado aquí». El momento se suspendió entre ellos, delicado y completo. El viento susurró las hojas de arriba, y las niñas dormían en un montón de vestidos de fiesta y sueños bajo el árbol, inconscientes de la gravedad de lo que se estaba moviendo a su alrededor.
mientras el sol comenzaba a hundirse detrás del horizonte, bañando el patio trasero en luz dorada. Logan se giró hacia ella de nuevo, más tranquilo ahora. «Me mudo aquí», dijo. «Encontré una casa a unas pocas cuadras de distancia. Firmé los papeles esta mañana». Los ojos de Alexa se abrieron. «¿Estás dejando la compañía?» «He entregado todo a la junta», dijo. «Nunca fue lo que pensé que sería. Esto sí lo es». Ella no habló, abrumada por lo que eso significaba, no solo para las niñas, sino para ella misma, para la vida que había reconstruido, para el corazón que había sellado. Logan se acercó, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las líneas grabadas en su rostro, la forma en que sus ojos se habían suavizado, la forma en que el tiempo, el arrepentimiento y el amor lo habían rehecho. «No pido nada, ni hoy, ni mañana, pero estaré aquí, todas las mañanas, todos los cumpleaños, todos los días difíciles y fáciles, hasta que creas que no me voy a ir a ninguna parte». Y de alguna manera, en ese tranquilo patio trasero iluminado por la luz del sol que se desvanecía y las respiraciones suaves de los niños dormidos, Alexa le creyó. Ella no dijo sí. Ella no dijo no, pero sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió la esperanza.